Gracias, Claudia. A ver, tengo en el set a un experto, abogado constitucionalista, Israel Quino, y con él vamos a estar desglosando sobre esta opinión consultiva de la CIDH. ¿Cómo está? Buenas noches. Estimada Roma, buenas noches, agradecido por la invitación. Efectos jurídicos de este, bueno, muchos lo han llamado pronunciamiento, fallo. El término correcto es una decisión de la CIDH que no tiene el rango ni de fallo ni de resolución. Sin embargo, sí es y tiene el carácter, por supuesto, obligatorio y vinculante para nuestro ordenamiento jurídico boliviano. Las preguntas esenciales son ¿cuándo, cómo y bajo qué instrumentos jurídicos? Por favor, explíquenos eso. Hay dos elementos rápidos, lo inmediato y el caso hipotético. Empecemos por el caso hipotético. En el caso de que el presidente Luis Arce Catacora esté 5 años, vaya a una primera reelección y esté 10 años en el poder, y en 10 años quiera repostularse, tendrá que consultar al Tribunal Constitucional porque le dirá la sentencia constitucional 84 del año 2010 está vigente. Puedo postular porque está vigente. Entonces el Tribunal Constitucional dirá, ahora sí vamos a tomar en cuenta la opinión consultiva del año 2021, la 28, y vamos a adecuar, modular y cambiar el sentido de la sentencia 84, quebrado 2017, para evitar la tercera reelección. En ese caso hipotético. Tomar en cuenta, sí. Esto no quiere decir que sí o sí tenga que respetarse esta decisión. En ese caso hipotético, en ese momento debería tomar en cuenta. Pero puede haber algo más inmediato, y es que el Ministerio de Justicia, porque notifica a la CIDH al Estado boliviano mediante el Ministerio de Justicia, va a remitir el antecedente, el expediente, ¿no?, la opinión consultiva 28 quebrado 2021 al Tribunal Constitucional, donde le va a solicitar y además exhortar y decir, bueno, señores del tribunal, tenemos conocimiento que hay una sentencia 84 quebrado 2017, modulen. ¿Qué significa constitucionalmente modular? Cambien el sentido, cambien el entendimiento que permitía en ese razonamiento reelecciones indefinidas y adecúense al 168 de la Constitución y al artículo 23 de la Convención, que no permite reelecciones indefinidas. Entonces hay dos caminos: en el caso hipotético del año 2030 o lo inmediato que puede ser el Tribunal Constitucional. Sin embargo, Roma, no existe un plazo definido. No es que nos notifican en agosto y en septiembre deba traducirse en una nueva sentencia constitucional. No existe un plazo. Puede hacerlo en esta gestión, en la siguiente gestión o en 2 años. No es inmediato. De allí el carácter. Pero sí hay un plazo, o sea, no es inmediato, pero hay un tiempo para hacerlo. No hay un tiempo definido. No hay un tiempo, no hay tiempo definido, ¿no? Pero sí, no hay que olvidar el efecto vinculante, ¿no? Porque debe traducirse, y esto lo dice la Constitución, el artículo 13 de la Constitución respecto a la progresividad de derechos humanos, el 256 con el conocimiento, el reconocimiento de tratados internacionales, y el 410 respecto a la supranacionalidad de la norma, en tanto y cuanto tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución y pueden vincularse por encima de la Constitución. Ese es el entendimiento, y por ello se reconoce a estas decisiones y, por supuesto, en su caso, resoluciones de la CIDH, y por las que el Estado se ha obligado internacionalmente a adecuar en el ordenamiento jurídico boliviano todo lo que devenga, ¿no?, de estos organismos internacionales especializados y protectores de los derechos humanos. Sí lo va a hacer el Tribunal Constitucional, sí lo va a hacer el Estado boliviano, pero no existe un tiempo, no existe un plazo en el cual deban adecuarlo de manera inmediata. Lo contrario, Roma, sería asumir que las anteriores 27 opiniones consultivas deban ser vinculadas de manera inmediata en el ordenamiento jurídico boliviano. No es así. La 28 no es para Bolivia, es para toda la región. Claro. Y a partir de allí, pues, las Cortes Constitucionales, Colombia, o los Tribunales Constitucionales, Ecuador, Bolivia, o de cualquier otro estado de nuestra región, en el momento en el que conozcan un caso concreto, recién considerarán esta opinión consultiva, porque es parte de la jurisprudencia internacional, y la van a adecuar, la van a insertar a los ordenamientos jurídicos internos de cada país. ¿Este pronunciamiento abre la posibilidad o genera
¿Algún tipo de responsabilidad, por ejemplo, es posible? Ninguno, en absoluto. Primero porque es general. Y decíamos al principio, si fuera una resolución o un fallo de la CIDH es específico. Ciudadano B versus el Estado A. Claro. Es un caso específico, ¿no? Y en esos casos en el que un ciudadano acude a la Corte Interamericana porque se violaron sus derechos humanos, existe un Estado sancionado, caso específico, ¿sí? En este caso no es particular, es general. Y le dice la OEA a través de la CIDH con esa opinión consultiva, países de la región, sistemas presidenciales de la región, tomen en cuenta que el 23 no puede interpretarse como una reelección indefinida y cuiden la democracia, las democracias representativas, a que éstas no erosionen. ¿Qué significa eso, Roma? Que no se malfiguren, ¿sí? No, les dice, no es que ustedes cumplan las reglas formales y permitan a título de interpretaciones constitucionales u otras reelecciones indefinidas, no, cuiden las democracias y evitar que se degeneren con este tipo de interpretaciones inadecuadas del Pacto San José de Costa Rica, que lo hizo el año 2017 en nuestro Tribunal Constitucional. Responsabilidades ninguna, ni menos en el ámbito penal, porque no está definiendo vulneración de derechos humanos, está recomendando y dice, en este entendimiento consultivo, nosotros estamos explicando a la región que la convención no tutela, no interpreta y afirma que la reelección puede ser indefinida a título del artículo 23 del derecho político de elegir y ser elegido. Entonces cuando ocurre en un caso determinado, ha ocurrido en Nicaragua, ¿no?, evitar que se tenga esas interpretaciones por los tribunales internos de cada país, porque no corresponde, por eso no es particular para el Estado boliviano. Si existiera, Roma, algún tipo de responsabilidad ajena a la opinión consultiva, ya podemos hablar de nuestra estructura interna, lo que ha ocurrido internamente en el país, pues no hay otra cosa que pues analizar dos instrumentos en este momento que han sido muy polémicos respecto al denominado caso fraude electoral. La pericia de la Universidad de Salamanca y la auditoría de la OEA, además del anexo que nos han hecho conocer hace una semana. El único punto coincidente, Roma, de ambos informes, dicen, OEA dice, hemos detectado, ¿no?, en sus hallazgos, acciones dolosas en la administración del proceso electoral. ¿Qué dice Salamanca en la pericia? Hemos detectado acciones negligentes. En ambos casos hay ese elemento coincidente, ¿sí? Llámese como se llame, ambos organismos han detectado, han develado irregularidades en la administración del proceso electoral. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Quién es el encargado de administrar un proceso electoral en el país? El órgano electoral. Claro. Su Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales. Si hay responsabilidad, Roma, está directamente en estas ex autoridades electorales. Por sus chambonadas en caso ha ocurrido de lo que ha ocurrido. Existiera esto, ¿no? Pero, en el caso. Por ejemplo, esta consulta fue hecha por Colombia. Nicaragua es un ejemplo que ya mencionaste, por ejemplo. Bolivia está fuera. ¿Hay algún otro país que también esté dentro de este caso? Entiendo que también ocurrió en el nivel consultivo, ¿no?, o sea, en el nivel interpretativo jurídico, y lo dice la propia opinión consultiva, Uruguay, ¿no? Pero no se ha materializado en ese entendimiento. Lo que hay que tomar en cuenta, Roma, es cómo han generado el camino interpretativo. Si tú me preguntas si ha sido legal, si ha sido constitucional la sentencia 84/2017, por supuesto que sí, porque han cumplido las reglas del juego. Las reglas de ese momento. De ese momento. Claro. Legalidad versus legitimidad. ¿Habrá sido legítimo? Por supuesto que no, porque había un referéndum del año 2016, cuyo 21 de febrero el pueblo dijo, no modifiquen al 168. Pero un tribunal constitucional interpretó, se jugaron, ¿no?, las reglas que en ese momento estaban vigentes y formalizaron algo que no era ilegal, ¿no? Han cumplido las reglas. Que sea ilegítimo, por supuesto que sí, y hay otro debate al respecto. Habrá otro debate seguramente y gente que pueda sostener si fue o no de esa manera, pero lo cierto es que si hablamos de legalidad, como usted menciona, sí fue.
En ese momento, por supuesto que sí. Ahora, que se quiera con esto asumir, ¿no? Y hemos escuchado voces al respecto, una suerte de advertencias a imposibilidad de postularse al señor Evo Morales, por ejemplo. No existe ninguna posición o decisión al respecto de la CIDH que le inhabilite a postular, o que se enjuicie a los parlamentarios que activaron la acción de inconstitucionalidad. Ellos han ejercido una atribución constitucional consultándole al tribunal, o que al Tribunal Constitucional de ese entonces hay que enjuiciarlos. Bueno, pues es una célebre sentencia, entre comillas, pero cumplieron las reglas del juego, ¿no? En su momento, si es que existe algún tipo de responsabilidad, fue quienes administraron de una manera inadecuada ese proceso electoral anulado en 2019. Claro, mire, qué interesante realmente es comprender además esta terminología, porque cuando salió este comunicado, por ejemplo, o esta opinión, ¿no?, de la CIDH, todos los medios titularon como el fallo, la sentencia. Sí, es incorrecto. Esa es una impericia jurídica, ¿no? Intentar elevar el rango. Sí, elevarle el rango a una opinión consultiva y asumiendo como si fuera un fallo, ¿no? Una resolución de la Corte, y no es así. Lo que sí va a ser y va a tener responsabilidades penales, Roma, va a ser el informe que mañana el GIEI va a hacer conocer. Eso sí. Sí, porque a las 10:30 han anunciado que lo van a presentar en el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y allí es un grupo de expertos internacionales que han generado toda una investigación procesal penal en el país. Este instrumento jurídico sí va a servir para el proceso ordinario que en este momento le sigue la Fiscalía a la ex senadora Áñez por haber quebrantado el orden constitucional, por haber subvertido las normas constitucionales y haber tomado el poder de manera irregular con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. En este tiempo, ¿no?, lo que va a ocurrir mañana, ese instrumento jurídico también va a servir para la proposición acusatoria vía juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez, ¿no? Hay dos procesos por los cuales este instrumento sí, porque es un grupo de expertos internacionales que han investigado muertes, masacres, vulneraciones de derechos humanos. ¿Hay manera de invalidar el informe que se va a presentar mañana? Le consulto porque desde la oposición, desde algunos sectores, sí se pretende hacer esto. No se puede deslegitimar. Imposible. A expertos internacionales con un reconocimiento además mundial, porque han venido exclusivamente a realizar una investigación exhaustiva in situ. Han entrevistado a más de 500 personas y mañana vamos a conocer los alcances de este informe, donde se va a advertir de qué forma se utilizó el poder político del Estado en un régimen de transición para vulnerar derechos humanos, para generar decesos de vidas humanas. Ahí se va a develar cómo han generado instrucciones a un órgano tan importante para nuestro país como son las Fuerzas Armadas, una institución tan importante para nuestro país, pero en ese tiempo con un alto mando servil que faltó al cumplimiento de la ley, que faltó al mandato de la Constitución de respetar la vida de los bolivianos y salió no a disuadir conflictos, salieron a matar. Y esas masacres no pueden quedar impunes. Claro, es realmente algo esperanzador para las familias, por ejemplo, de las víctimas, poder conocer por fin mañana, ¿no?, el resultado de todo este tiempo de investigaciones. Usted se imaginará cómo están esperando este momento. Esto va a permitir juzgar a los verdaderos responsables, pero ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que esto realmente tenga un resultado, ¿no?, real, que se pueda ver, que se pueda decir, se hizo justicia? Claro que sí. En este momento hay dos procesos. En la vía ordinaria, la ex senadora Áñez, por haber irrumpido el orden constitucional, ¿no?, quebrantado las normas de la sucesión, está siendo procesada por delitos de orden común, terrorismo, conspiración, y está detenida preventiva, cumpliendo una etapa preparatoria bajo esa condición procesal penal. En el corto plazo, yo entiendo que la Fiscalía, el propio sistema judicial, debe finalizar esa investigación con una acusación formal.
este informe basándose en este informe. Sí, va a servir y va a ser sustancial porque un organismo internacional va a generar un elemento de prueba para la Fiscalía y llevarla a un juicio oral. Y un tribunal de sentencia definirá en el procedimiento penal debido si tuvo o no tuvo responsabilidad. Por ahí el tribunal de sentencia la absuelve, ¿no? O por ahí la condena, ¿no? Y dentro de las penas hasta 20 años. Y en ese proceso ordinario debe finalizarse, no puede estar siempre detenida preventiva, tiene que estar sentenciado, ¿no? O absuelta, eso lo dirá un tribunal. De otro lado, este informe de la GIAI va a ser también utilizado y va a ser muy útil. Esa proposición acusatoria se puede activar y eso va a depender de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobar por 2/3 el juicio de responsabilidad y ser juzgada en única instancia en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces estamos hablando cuando menos entre 1 año y medio a 2 en los que podría generarse, ¿no? Si estamos ajustados en los tiempos y cumplimos los plazos que nos dice la norma, conocer si tiene responsabilidad la señora Áñez o no tiene, ¿no? Y eso lo definirán las autoridades jurisdiccionales en el país. Clarísimo, Israel. De verdad, muchísimas gracias. Es importante conocer estos detalles para formar una opinión que no esté tan alejada de la realidad y de la legalidad. Muchas gracias, de verdad. Agradecido por la invitación, estimada Roma, a la audiencia. Buenas noches. Bendiciones en sus hogares. Bien, tenemos que seguir y nos vamos hasta Cochabamba con vos, Claudia.